analizando este tema y lo que dice Zaffaroni en este caso, y yendo un poco más allá, podemos determinar que el sentido criminal no es inherente a la construcción de la naturaleza como está concebida, sino a la condición humana. Podemos plantearnos el hecho de analizar por un instante qué pasaría si la raza humana desaparece por completo del planeta Tierra. ¿Qué sucedería en ese contexto? Eh, Entre los animales no vemos que una especie específica ataque a otra simplemente por el hecho de ser diferentes y quieren avasallarlos. O sea, en la naturaleza, cuando un animal mata a otro es para comer o para defenderse en un momento dado, pero no vemos conflictos de intereses como se presenta en la condición humana. Esto lo podemos analizar desde el punto de vista que el hombre por sí mismo necesita el concepto de una vida más allá de lo material, con un premio, y para poder acceder a ese premio superior se tiene que obligar a sí mismo a cumplir unas ciertas normas que reprimen su capacidad de maldad. Entonces, el solo hecho de ver ese contexto, de ver ese concepto, podemos ver que el instinto criminal, el instinto de maldad está inherente en la condición humana. Y la diferencia con el resto de las especies es también el mismo sentido de conciencia que no lo tienen, valga la redundancia, las demás especies sobre sí mismos. O sea, para un tigre en el África, la vida es simple. Él nace, es consciente de sí mismo y tiene que suplir sus necesidades de comer, de sobrevivir, de mantenerse en el ambiente. Pero para el ser humano es mucho más complejo porque ese estado de conciencia que le ha dado, digamos así, la evolución a la especie, juega en su contra porque aunque somos conscientes de alguna manera de lo que somos totalmente inconscientes del impacto que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Y bajo esa premisa surgen las organizaciones comunitarias, comunidades del hombre, y dentro de esas organizaciones siempre va a querer alguien que quiere estar más por encima del otro y utiliza todo su grado de inteligencia y de conciencia para alcanzar sus objetivos y pasar por encima de los demás. Entonces desde ahí es donde nace el derecho, tratar de regular ese tipo de contexto mental humano de querer aplastar a todo el mundo. Entonces, esto lo vemos ahí en los análisis que hace Zaffaroni, en las lecturas obligatorias y en el día a día. O sea, la cuestión de maldad está por un lado ligada a las ganas de poder en los diferentes niveles de la sociedad, y por otro lado está en abrazar ese poder, o sea, en abrazar los recursos que lo van a llevar a cabo, lo van a ayudar a llevar a cabo todo lo que tiene que ver con lo que quiere y desea hacer. Y eso arranca desde el delincuente de la calle, desde el ladrón de la calle, hasta los altos dirigentes de una nación, de un país, e inclusive organizaciones como la ONU, donde podemos ver que tienen un estado conjunto de todas las naciones, un consejo de que es el que determina a qué países se invade, a qué países no, a qué países se ataca, con base a conceptos y necesidades propias de cada nación. Por ahí alguna vez leí que el mundo lo que hace que existe el Consejo de Estado, el Consejo de Guerra de la ONU, es cuanto más guerras ha tenido el ser humano. Podemos ver esto también en la misma religión, como las religiones a través de la historia con la Inquisición han matado más seres humanos a nombre de Dios que ni las mismas guerras. Entonces la condición del hombre de maldad
y la conciencia, que a la vez es inconsciencia sobre ese mismo concepto, es lo que nos ha llevado a tener que desarrollar un sistema de criminología que según Zaffaroni y lo que uno ve, o sea, en sus escritos, eh, es incompetente ante la realidad y ante los intereses creados de diferentes grupos. Muchas gracias.